Le voy a pedir que abra su Biblia, los que tienen Biblia, en Mateo 16. Mateo 16, 18. Solamente vamos a leer ese capítulo, pero dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, le dijo Jesús a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay dos cosas aquí. La primera es que a través de ese versículo, que es el centro, porque ahí se da una historia donde Jesús le pregunta a los discípulos y que le dice, ¿qué dice la gente de mí? Y Pedro le contesta ahí lo que él le contesta. Jesús le dice que no fue revelado para él ni carne ni sangre, sino el Señor y Padre Celestial. Y finalmente él nombra a Pedro diciéndole que él es Pedro. Pero ahí hay una coma y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces de ahí nace el mito de los hermanos católicos que dice que Pedro es el fundador, o sobre Pedro está fundada la iglesia. ¿Ya? Pero averiguando, Pedro viene de una palabra Petra, que es griega y significa piedra pequeña. Pero Jesús es la piedra viva, la piedra del fundamento, la piedra del ángulo. Cuando Él dijo y que Él iba a edificar su iglesia sobre esta roca, dijo sobre esta roca, sobre Él. Porque no hay nadie a través de la humanidad que pueda sostener la iglesia del Señor, solamente Jesús. Amén. Para darle un poco de contexto en el pasado, aunque no lo crea, en el pasado, allá en el Antiguo Testamento, estaba la iglesia. De hecho, la iglesia y el plan de Dios siempre fue estorbado por las tinieblas, aún desde allá del huerto del Edén, ¿no es cierto? Desde entonces, el plan de Dios, ese plan maravilloso de tener una iglesia santa y sin mancha, una familia de muchos hijos iguales a su Hijo Jesús, quiso ser estorbada ya en el huerto del Edén. Y a través de la historia, en el mismo desierto, ¿no? Cuando después de haber salido de Egipto, en Egipto mismo, ¿no es cierto?, quiso ser exterminado el pueblo de Dios. Y así hasta llegar a Jesús, y pasó Jesús, murió en la cruz del Calvario, y siguió la persecución de la iglesia. Las tinieblas siempre han querido eliminar la iglesia, pero la iglesia está aquí, firme, permanente. Van a pasar 70 años más y los que están pequeños quizás estén vivos y nosotros no. Si no viene el Señor antes, y ahí va a estar la iglesia, viva, permaneciendo. Y eso es algo que solamente lo puede sostener el Señor, quien dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, a la iglesia en el Antiguo Testamento se le llamó la congregación de Jehová, el día de la asamblea o reunión de Jehová, también allá en el desierto, ¿no es cierto? En el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Jesús, allí es donde a los que creían, al grupo que somos nosotros, o de ese tiempo que creyeron en Jesús, esa asamblea se le llamó iglesia. Porque hoy está lamentablemente muy conocido en las iglesias, en lo general dicen que esta es la iglesia, ¿no es cierto? Yo escuchaba gente decir, voy a la iglesia. Otros dicen, te invito a la iglesia. Pero en realidad el mismo que está hablando, Él es la iglesia, ¿no es cierto? Nosotros somos la iglesia. Ese es un conocimiento básico que tenemos que entender y conocer. Nunca más creer que este es el lugar, solamente es un lugar de reunión. La iglesia somos nosotros, amados. Eso lo sabemos, ¿no es cierto? La iglesia del Señor Jesucristo no tiene un lugar permanente en esta tierra. En el pasado, en el presente y en el futuro, la iglesia permanece ¿dónde? En las grandes urbes, en las montañas, en las selvas, ¿no es cierto?
¿Por qué no decir en alta mar, donde andan los barcos? Ahí hay gente que conoce al Señor, ahí está la iglesia. En los aviones, ¿cierto? Allí hay hombres, los pilotos o los pasajeros son la iglesia que va ahí para un lugar y otro. Pues la iglesia de Jesucristo no tiene lugar permanente en esta tierra, pero sí la iglesia del Señor está firme, amados hermanos. Cuando Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia se refiere a Él mismo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, Jesús es la roca firme. Jesús es el fundamento donde la iglesia puede sostenerse. Jesús es la piedra angular. Jesús sustenta la iglesia y Él edifica su iglesia. De hecho, Él está edificando su iglesia. ¿No es cierto? La pregunta es, ¿por qué su iglesia? La respuesta es porque Él murió por ella. Él murió por la iglesia que está aquí. Él murió por la iglesia que está en el mundo. Él murió por ella. Efesios 5, 25, 26 lo vamos a leer. Dice, Efesios 5, 26, 25, 27. Dice, y se entregó a sí mismo por ella. Por eso que Él es su iglesia. No es la del pastor, no es de los hermanos, no es de nadie. Es su iglesia, amados. Dice, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A fin de qué? A fin de presentársela a sí mismo. Murió por la iglesia para presentársela para Él, ¿no es cierto? A sí mismo. Dice, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Parafraseando, Jesús se entregó a sí mismo por esta iglesia. ¿Para qué? Para santificarla, para que sea santa, ¿no es cierto? ¿Para qué más? Para purificarla por medio de la palabra. ¿Y quién es la palabra? Él es la palabra, ¿no es cierto? ¿A fin de qué? A fin de presentársela a Él mismo, a Jesús, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Y cómo es su iglesia? No es que Él sea egoísta. Si fuese egoísta no hubiese venido a morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y cómo es su iglesia? Él la quiere edificar. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice Él. ¿No es cierto? Sobre Él. ¿Cómo sería esto? Dice. Si Él sabía que iba a morir, Él sabía que iba a ser crucificado. De hecho, en Lucas 24:7 dice, le dice a ellos que era necesario que el Hijo del Hombre fuese crucificado y resucitase al tercer día. Es decir, Él sabía todo lo que iba a pasar, pero Él dijo, yo sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cómo lo iba a hacer? Cuando Jesús murió, dice en Efesios 1, solamente tengo el versículo que dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pero el contexto de ese pasaje es que Pablo está orando por los efesios y le dice, no ceso de orar por ustedes. ¿Para qué? Para que el Señor les dé revelación en el conocimiento de Él, para que entiendan cuál es el llamado que Él les ha hecho, dice. Para que entiendan cuál es la supereminente grandeza, le dice, del poder de Dios, que levantó a Jesús de los muertos. Y bueno, y ahí también dice que lo sentó a la diestra del Padre, pero finalmente dice que lo dio por cabeza a la iglesia. El poder que levantó a Jesús de los muertos, ese poder dio a Cristo por cabeza a la iglesia. Entonces, Él es la cabeza y de eso baja donde nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y el cuerpo de Cristo está constituido, el cuerpo está constituido de miembros, ¿no es cierto? Nosotros somos miembros. Es como nuestro cuerpo que tenemos cabeza, manos. Los pies no hacen lo mismo que las orejas, ni las orejas que los ojos, ¿no es cierto? Miembros, hay miembros. Y cada miembro tiene
su función en el cuerpo de Cristo. Y aquí nos vamos enriqueciendo porque por tres cosas el Señor edifica a su iglesia y la está edificando ahora. Uno, por la palabra. Dos, por la fe. Tres, por el amado Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros, y a eso también le agregamos los dones que hay en cada miembro. Cada miembro cumple su función. Efesios 4:11 al 12 dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué los constituyó? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, Jesús está edificando su iglesia ahora, en este momento, por medio, no tan solamente aquí, sino que donde la iglesia está. Y dos, Jesús edifica su iglesia por medio de la fe. También decir que esa fe por la cual creemos, o por la cual tú crees en Dios y crees en la obra de la cruz, no es tuya. La fe que nos ayuda y que nos lleva a creer no es nuestra, amados. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y este es don de Dios. Y esto de Dios, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Imagínense que la fe fuera de nosotros. ¿Qué haríamos? O sea, le contaríamos a los demás, mira mi fe, yo he creído por esta fe que tengo. Y nos gloriaríamos. Pero la fe que está en nosotros no es nuestra, es de Dios. Él puso una porción de fe para creer. Y creemos en la obra redentora del Calvario. Creemos por esa fe, por esa porción de fe. Creemos en la suficiencia de la sangre preciosa de Jesús para limpiar nuestros pecados. Creemos en la suficiencia del sacrificio de Jesús, de su muerte y de su resurrección, para entender que hoy estamos resucitados con Él. Por eso proclamamos estas cosas, pero esa fe no es nuestra, amados. Y Él nos está edificando por medio de la fe. Así como por la palabra, también por medio de la fe. En Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Él se preocupó o se ocupó para poner fe en nosotros. Porque es imposible. 7.000.750.000 y tantos mil somos en el mundo, por lo menos las últimas estadísticas. Pero el porcentaje de la iglesia que cree en Jesús es muy bajo respecto de esa cantidad de seres humanos que en apariencia están vivos en la tierra. Esa gran cantidad de hombres y mujeres que viven sobre la tierra no han experimentado la fe. No han experimentado el tener esa porción de fe que ha sido puesta en nosotros, en sus hijos, en su iglesia. Así que es un privilegio pertenecer por la gracia de Dios a esta iglesia gloriosa que Él se entregó a sí mismo para santificarla. Y 3, Jesús edifica a su iglesia por medio de la persona maravillosa que es el Espíritu Santo. En Lucas 24:49, Él dijo, he aquí yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros. Y ya Pablo lo confirma, y bueno, lo sabemos también por lo que sucedió en Pentecostés, Hechos 2. Y Pablo le pregunta a los corintios y le dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo vive en nosotros, vive en ti y en mí. El Espíritu Santo puede ser el centro de tu vida o puede estar arrinconado en el último rincón, pero Él está ahí, esperando que nos arrepintamos. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿Por qué Él ideó que el Espíritu Santo viviese en nosotros? Para transformarnos, amado. Para transformarnos. Antiguamente, un varón que es de aquí todavía, que quería casarse y la persona era yugo desigual, o sea, no era cristiana. Y él se había enamorado y él pensaba y en sus palabras él decía, pero yo la voy a convertir.
Él quería convertir a esa mujer. Bueno, el pastor Carlos, como es tan preciso en las cosas, le dijo, la vas a convertir en sapo. No podemos convertir a la gente. No podemos. Finalmente no se casó con ella. Qué bueno. Está felizmente casado en esta casa, en esta iglesia. Amados, no podemos convertir a la gente, porque es el Espíritu Santo. Una vez que el Señor, cuando se nos predica el Evangelio y creemos por esa fe, esa porción de fe que el Señor pone en nosotros, el Espíritu Santo viene a vivir a nosotros para transformarnos. Él nos redarguye de pecado, nos consuela en las situaciones difíciles y dolorosas. Él nos sana física y espiritualmente. Él nos libera del mal cuando es necesario, porque Él conoce todas las cosas. Nosotros por herencia, amados, quizás usted diga yo no estoy ahí, pero nosotros por herencia adánica manifestamos las obras de la carne. Ayer estuve con los discípulos en casa de Luis Puguello y tuvimos José está aquí que pertenece al grupo, y tuvimos una enseñanza muy, muy buena, pero muy traumática en realidad también. Le decía a ellos, esto tiene que traumarnos a nosotros porque nos duela para poder creer y avanzar en estas cosas. Si no, se va a entrar por aquí y se va a salir por aquí. Entonces, nuestra herencia adánica hace que afluya en nosotros en algún momento, aunque no debiera porque hemos abandonado esa vida, las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, piense, pleitos, celos, cuidado con los celos, celo por las cosas, por las personas, iras. ¿A quién le da ataque de ira aquí? Esa es una obra de la carne, hermanos. Contiendas, disensiones, herejías. ¿Por qué dijo herejías? Porque es necesario escudriñar las Escrituras, amados. Escudriñen las Escrituras como Jesús dijo, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna. Las herejías se producen porque la gente no lee las Escrituras y anda de acuerdo a lo que siente, de acuerdo a lo que ve, de acuerdo a lo que sueña. Iban unos discípulos de una hermana de Estados Unidos que no la voy a nombrar. Iban en un auto, sacaron una foto, estaba nublado, habían unas nubes unas de colores, unas más negras, otras más plomizas. Y cuando tomaron una foto se vio como la forma de un bebé, pero era una nube. Y desde ahí ellos sacaron una enseñanza que iban a hacer una generación de hijos de Dios, que creyeran como niños, como bebés. Pero la palabra no dice eso. Entonces, las herejías empiezan porque no leemos las Escrituras. Escudriñemos las Escrituras. Por último, cantemos la canción, escudriñemos. Los más antiguos no sabemos eso. ¿Por qué quiere transformarnos el Espíritu Santo que vive en nosotros? Porque Él nos quiere hacer una iglesia santa y sin mancha como la que el Señor Jesús quiere. Es decir, que haya en nosotros y que fluya en nosotros lo que sigue en Gálatas 5, 19, 21. Leímos las obras de la carne, pero el 22 y 23 está las cualidades del fruto del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Y la Escritura dice que contra esas cosas no hay ley. El Espíritu Santo trabaja en nosotros. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, y Él lo está haciendo por medio de su palabra, por medio de la fe, por medio también
de la persona del Espíritu Santo que quiere transformarnos en esa iglesia gloriosa, en esa iglesia santa y sin mancha. Y es para Él. Él la quiere para Él. Él murió por ella. Además a eso agregamos lo que dice en Efesios 4:8, que dice, dio dones a los hombres. Él dio dones a los hombres. Es decir, en cada uno de nosotros no podemos esperar que si hay apóstoles somos edificados, si hay pastores, si hay maestros, si hay evangelistas, si hay profetas. Porque cada uno de nosotros mínimo tiene un don. Y hay una historia en la Biblia que dice que se le dejó a varias personas una cantidad de dinero para que lo invirtieran. Y todos los que le habían dejado más, ellos lo invirtieron y ganaron otros tantos. Pero el que se le dio un don a lo menos tenemos. Al que se le dio uno, eso dijo, Señor, tuve miedo de ti. Así que, ¿qué hice? Lo guardé para que cuando tú llegaras tuvieras tu don, por decir algo. Porque en este caso es dinero. Pero ¿sabe qué hizo? ¿Sabías? Le dijo él que yo era malo, era justo, porque él tuvo miedo del dueño del dinero. Jesús es el dueño de los dones que hay en ti, a lo menos uno. Y Él está esperando que tú lo descubras si no lo has descubierto. Y cuando lo descubra, es para edificación de la iglesia también, amado. Descubre el don o los dones que Dios ha puesto en ti, porque hay personas en que el Señor pone varios. Tengamos cuidado con eso, amado. ¿Cuál es el presente de esta iglesia? El presente de esta iglesia, la cual Jesús murió por ella y en la cual se la presentó a sí mismo, es la familia de muchos hijos iguales a Jesús, Romanos 8:29. Ese es el presente de la iglesia. También es el presente de la iglesia es que es casa de Dios, es templo de Dios, es familia de Dios, es el cuerpo de Cristo, es pueblo escogido, es real sacerdocio. El presente de la iglesia también es columna y baluarte de la verdad. Baluarte quiere decir muralla. Dice que en los antiguos imperios o las ciudades mayores, dice que las murallas eran esencial para cobijar, para que las ciudades pudieran desarrollarse dentro. Eso era un baluarte. Dice que la iglesia, esta iglesia que está aquí, es baluarte de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús es la verdad. Guardamos la palabra de Dios, guardamos a Jesús, guardamos su iglesia, guardamos sus dones, guardamos lo que Él ha provisto para nosotros, para su iglesia, amados. Sin importar lo que atraviese la iglesia, como hablábamos al principio, la iglesia seguirá siendo lo que Jesús dice que es, su iglesia, no de nadie más, su iglesia, amados. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¡Qué maravilloso! ¿Qué tiene que ver este versículo? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, una gran sabiduría de Dios, ahora sea dada a conocer. ¿Por medio de qué? Por medio de la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Por eso esto es maravilloso. Primera de Pedro 1:22. Hay algo maravilloso aquí. Yo cuando descubrí esto lloré. Porque dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3:10. Y Pedro dice algo maravilloso, dice, cosas, o sea, la que la iglesia puede hacer, dice, cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. Pero los ángeles no pueden. Los ángeles miran cómo funciona la iglesia. Los ángeles miran cómo la iglesia lleva y da a conocer la sabiduría de Dios. Y ellos quisieran hacerlo, pero no pueden.
pero ellos miran y anhelan. Por eso, al comprender estas verdades, amados, deberíamos quedar admirados como los ángeles, que somos portadores de la multiforme sabiduría de Dios para darla a conocer, no tan solamente a quienes nos ven físicamente, nuestra familia, el mundo, nuestros vecinos, sino que también a las potestades, a los principados en los lugares celestiales. Se da cuenta, espiritualmente y físicamente somos la iglesia que representa y que transporta y que puede dar a conocer la gracia, el amor y la sabiduría de Dios, según Efesios 3:10. Amados, es un privilegio que el Señor nos haya puesto como su iglesia, que haya puesto en nosotros fe y haya venido el Espíritu Santo a vivir en cada uno de nosotros, porque no es solamente una institución, no es un nombre, sino que es la iglesia del Señor, la cual Él dio con su vida, ganó esta iglesia y Él quiere que sea santa y sin mancha delante de Él. Amados, a través de la iglesia Dios instruye a todos, a través de la iglesia Dios instruye a la humanidad, amados. Es un privilegio, a través de la iglesia Dios da a conocer su sabiduría, su amor. Ese es el presente de la iglesia, amado. En este momento la iglesia vive y se ve, la gente, nuestros vecinos, nuestros conciudadanos nos ven, pero también somos mirados espiritualmente como la iglesia del Señor. Ahora, el futuro de la iglesia, en 2 palabras nomás, es glorioso. El futuro de la iglesia es glorioso. Él dijo que quería presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia gloriosa. ¿Por qué es gloriosa? Porque en el mismo versículo que leímos al principio, Mateo 1:18, en la parte final dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El infierno no prevalece contra la iglesia, hermano. El infierno no prevalece contra la iglesia y la iglesia eres tú y también soy yo. Aquí en este versículo Jesús presenta una iglesia pujante que se atreve y que es capaz en su nombre, en el nombre de Jesús, de levantarse victoriosa en cualquier circunstancia, aún ante la muerte. Esta es una iglesia victoriosa, hermano, una iglesia poderosa que el Señor tiene en la tierra. Satanás y sus demonios están vencidos por medio de la obra de la cruz del Calvario. Aunque somos engañados muchas veces y pecamos y fallamos, pero eso no quiere decir que Satanás y sus demonios, el cual el Señor reprenda ahora, tengan poder sobre la iglesia. La iglesia es la iglesia del Señor, amados. Apocalipsis 12:11 dice que esta iglesia, la iglesia del Señor Jesús, dice, porque ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y aún menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La iglesia está por sobre las tinieblas, amado, porque Jesús venció. Amados, el pasado de la iglesia de Cristo fue glorioso, el presente es glorioso y el futuro también es glorioso. Jesús murió por una iglesia, como dijimos recién, gloriosa, que fuese sin mancha y sin arruga. Él se la presentó a sí mismo. Y aunque, como hablábamos al principio, durante los siglos que han pasado, desde que la humanidad es, Satanás ha querido arruinar el plan de Dios, pero no lo ha podido hacer. A través de la historia, la iglesia ha sido perseguida, los imperios, los reyes y todos aquellos que tenían el poder militar o como lo tuviesen, persiguieron a la iglesia. Hoy estaba viendo una información y dice que en China en 2022 hay detenidos en las cárceles, aproximado de lo que se sabe, 1.200 y tantos cristianos. Esos cristianos no saben si saldrán mañana en ese régimen comunista. Esos cristianos no saben si saldrán en un mes o en unos años, pero hay unos que no van a salir nunca.
van a morir ahí. Porque la iglesia sigue siendo perseguida y la iglesia del Señor Jesús sigue siendo atacada. Y los intentos de apagar, de que no funcione, que no sea más, pero no se puede. No pueden las tinieblas, no han podido, amados, y no podrán jamás, porque esta es una iglesia gloriosa. Y finalmente, esta iglesia gloriosa será llevada y levantada. Jesús volverá, pero ya no con relación con el pecado, porque ¿cómo vino Él? Hace más de 2000 años atrás. Dice que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se dio a sí mismo, se hizo siervo, al igual que tú y yo. Él vino con relación con el pecado en ese entonces. Además de eso, vivió peor que nosotros, amados. Peor que nosotros, porque en una ocasión dijo: las zorras tienen nido, guaridas, los pajarillos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y Él vino como siervo para servir, para ganar y morir por una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Pero Él vuelve otra vez por esta iglesia, pero ya no con esta relación con el pecado, sino a llevarse una iglesia santa y sin mancha, que no tuviese arruga. Esa iglesia viene a buscar al Señor. La pregunta es: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Amas la venida del Señor? ¿Amas la venida del Señor? Debes amar la venida del Señor. Procura que las palabras que te dicen, donde Cristo está edificando la iglesia, en los discipulados, en los cultos, en las casas, procura que la palabra no te entre por aquí ni te salga por el otro lado. Dice que se llegará un momento en que el Espíritu Santo será quitado, amados. Será quitado, pero ahora es el tiempo. Buscadle en tanto que está cercano, mientras puede ser hallado. Los jóvenes, los que no son tan jóvenes y los que son mayores, todos tenemos la posibilidad de ser distintos y ser parte de esa iglesia maravillosa, sin mancha y sin arruga. Incline su rostro, por favor. Incline su rostro, piense un momento, analice su corazón. Si ha estado últimamente fluyendo en usted las obras de la carne, que son muchas. Si ha estado teniendo una lucha permanente con estas cosas y no ha podido vencer, el Espíritu Santo está en usted para transformarlo y hacer de usted una iglesia santa y sin mancha. Hacer de mí una iglesia santa y sin mancha. Medite un ratito ahí en su corazón. Medite. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Mis miedos dejaré. Gracias, Señor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y el perfecto amor eres tú en nosotros, Señor. Y en esta tarde, Señor, declaramos un compromiso mayor contigo. Aquí estamos, Señor, los pecadores, los que nos hemos arrepentido. Aquí estamos, Señor, los que hemos descubierto que por su gracia que lo necesitamos demasiado. Y si hemos estado viviendo situaciones que nos cuestan dejar los hábitos, las tendencias a las drogas,
a la pornografía, la tendencia a las relaciones ilícitas, la tendencia a la mentira, la tendencia a las herejías, a la brujería. Dios mío, renunciamos a esas cosas, porque no queremos que usted aparezca y no tengamos espacio, no tengamos con usted lugar, porque queremos ser esa iglesia santa y sin mancha, la cual usted dio su vida por ella. Podemos entender que los ángeles, Señor, admiran lo que la iglesia hace y no pueden estar aquí. Y nosotros muchas veces, perdónanos, porque muchas veces hemos despreciado el ser tu iglesia, el ser aquellos que van, hablan, Dios mío, y dan a conocer la multiforme sabiduría suya. Así que muchas gracias, Padre, por este tiempo. Su nombre sea exaltado y glorificado. Y queremos decirle aquí juntos que amamos su venida. Amamos su venida, Señor. Gracias, Padre. Póngase de pies en el nombre de Jesús.